Demos gracias a Dios por su palabra. Padre Celestial, esta mañana una vez más te damos gracias por este tiempo de bendición al considerar tu palabra. Lámpara es a nuestros pies tu palabra, lumbrera a nuestro camino. Una vez más te rogamos, Espíritu Santo de Dios, que en este tiempo tú ministres a cada una de nuestras vidas con tu palabra. Ministra las vidas que escuchan esta conferencia a través del internet. Que tu palabra, oh Dios, nos sea revelación a nuestras vidas. Gracias te damos creyendo en el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor dice: la supereminente grandeza del poder de Dios. Diga supereminente. El término supereminente nos viene del latín supereminens, que significa muy elevado. No solo elevado, sino muy elevado. Y la palabra supereminente hace referencia a la elevación en que alguien o algo se ha constituido respecto de otras personas o de otras cosas. El apóstol San Pablo, en esta carta a los Efesios, usa el término supereminente para referirse a la grandeza de Dios, a la grandeza del poder de Dios. Diga poder. San Pablo nos describe la grandeza del poder de Dios calificándola de supereminente. Con esta expresión que el apóstol usa, la supereminente grandeza del poder de Dios, quiere comunicar que la grandeza del poder de Dios es muy elevada y que la grandeza del poder de Dios es más elevada que cualquier otro poder. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Cuando San Pablo califica la grandeza del poder de Dios como supereminente, nos quiere comunicar que la grandeza del poder de Dios es muy elevada, más que cualquier otro poder. Los hechiceros de Egipto. Recuerda la historia en Éxodo. Los hechiceros de Egipto, cuando por medio de Moisés, Aarón recibe la orden de que extiende su mano y la vara para convertir las aguas de Egipto en sangre. Y entonces Aarón, haciendo la ordenanza de Dios, extiende su vara sobre las aguas de Egipto, y las aguas de Egipto, las aguas de sus ríos, de los arroyos, de sus estanques, las aguas de Egipto se volvieron en sangre. Los peces murieron, las aguas se corrompieron.
las aguas de Egipto convertidas en sangre por el poder de Dios. Y usted lee la historia. Dice que los hechiceros de Egipto, con sus encantamientos, hicieron lo mismo. Como que los hechiceros dijeron, esto también nosotros podemos hacer. Y esto endureció el corazón de Faraón. La segunda plaga que vino sobre Egipto fue la plaga de ranas. Y Dios le decía a Moisés, dile a Faraón, extienda su mano, alce su vara, y va a hacer subir de los ríos, van a subir ranas sobre toda la tierra de Egipto. Sobre sus casas, sobre los dormitorios, subirían ranas. Y así fue. Faraón extendió su mano y por el poder de Dios subieron ranas. En todo el territorio de los egipcios, una plaga de ranas. Y dice el relato histórico que los hechiceros de Egipto con sus encantamientos hicieron lo mismo. Y entonces Faraón quedaba dudando del poder de Dios. Sus hechiceros hicieron lo mismo. Cuando el agua se convirtió en sangre, los hechiceros con sus encantamientos hicieron lo mismo. Cuando subieron ranas, los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo. Pero en la tercera plaga, cuando Dios le dijo a Moisés, dile a Aarón que extienda su vara para que todo el polvo de Egipto se vuelva piojos. Y así lo hizo. Y con la vara Aarón golpea el polvo. Y todo el polvo en Egipto se volvió piojos sobre los hombres, sobre las bestias, sobre los animales. Una plaga de piojos. Y esta vez cuando los hechiceros de Egipto con sus encantamientos quisieron hacer lo mismo, no pudieron. Y dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. La supereminente grandeza del poder de Dios. Más elevado, mucho más alto que cualquier otro poder. Gloria a Dios. El que tenga oídos para oír, oiga. La grandeza del poder de Dios es muy elevada. La grandeza del poder de Dios es más elevada que cualquier otro poder. Por esto San Pablo en esta carta a los Efesios, al describirnos la grandeza del poder de Dios, la califica de supereminente, muy elevada, más elevada que cualquier otro poder. Ahora bien, en este pasaje de Efesios 1, se nos dice que San Pablo oraba a Dios, pidiéndole que alumbrara los ojos del entendimiento de los creyentes efesios para que ellos supieran cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios. Versículo 16 al 19, en su primera parte de Efesios 1. Ahí está la oración del apóstol. Dice, versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Alumbrando, diga alumbrando. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¿Cuál era la oración de San Pablo por los creyentes efesios? Y la oración de San Pablo era: Dios Padre,
alumbra los ojos del entendimiento de los creyentes efesios para que ellos sepan cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios. Y después de que San Pablo dice a los creyentes efesios que está orando por ellos, ¿para qué oraba Pablo? Para que los ojos de su entendimiento fueran alumbrados, a fin de que supieran cuál era la supereminente grandeza del poder de Dios. Después de que San Pablo dice a los creyentes que está orando por ellos, les explica cómo opera, diga cómo opera. ¿Cómo opera la supereminente grandeza del poder de Dios? Versículo 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? Para con nosotros, diga para con nosotros. Para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. El que tenga oídos para oír, oiga. Según este verso 19, la supereminente grandeza del poder de Dios opera y se manifiesta con los que creen. Pablo lo dice con claridad. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Cuántos creen? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Amados, son los que creen, los que ven la gloria de Dios. Los que creen ven que todo imposible para Dios es posible. Los que creen declaran que para Dios ninguna cosa es difícil. Y la supereminente grandeza del poder de Dios opera y se manifiesta con los que creen. Y el coro dice: ya te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Ya te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Ya te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. La supereminente grandeza del poder de Dios opera, se manifiesta con los que creen. Gloria a Dios. Versículo 20. ¿Cómo opera la supereminente grandeza del poder de Dios? Verso 20. Dice, la cual, diga la cual, se refiere a la supereminente grandeza del poder de Dios. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. La supereminente grandeza del poder de Dios operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Hoy, domingo 9 de abril, la Iglesia de Cristo celebra y proclama la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Cristo resucitó dejando una tumba vacía. Gloria a Dios. ¿Cómo fue posible la resurrección de Cristo? Y dice el apóstol en esta carta
La resurrección de Cristo fue posible por la supereminente grandeza del poder de Dios. La supereminente grandeza del poder de Dios operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Gloria a Dios. Cristo resucitó de los muertos por la operación de la supereminente grandeza del poder de Dios. Amados, iglesia del Señor, la misma supereminente grandeza del poder de Dios nos resucitará a nosotros, como está escrito en 1 Corintios 6:14. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. La supereminente grandeza del poder de Dios. ¿Cómo opera? ¿Cuál fue el primer punto? ¿Lo recuerda? Opera con nosotros, los que creemos. Opera con nosotros los que creemos. La supereminente grandeza del poder de Dios operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Versículo 21. Sobre todo, diga sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Gloria a Dios. ¿Cómo opera la supereminente grandeza del poder de Dios? La supereminente grandeza del poder de Dios opera sobre todo principado y autoridad. La supereminente grandeza del poder de Dios opera sobre todo poder y señorío. Gloria a Dios. La supereminente grandeza del poder de Dios opera sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. La supereminente grandeza del poder de Dios. Versículo 22, en su primera parte, nos dice, y sometió, diga sometió. ¿Cuántas cosas sometió? Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Cómo opera la supereminente grandeza del poder de Dios? Opera sometiendo todas las cosas. Gloria a Dios. La supereminente grandeza del poder de Dios somete todas las cosas. El salmista dijo, el Dios que venga a mis agravios y somete pueblos debajo de mí. La supereminente grandeza del poder de Dios opera sometiendo todas las cosas. Versículo 22, allí estamos. La segunda parte de este verso dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La supereminente grandeza del poder de Dios le ha dado a Cristo ser cabeza de la iglesia. Lo dio por cabeza
sobre todas las cosas a la iglesia. En todo el mundo, la iglesia tiene una cabeza y no es el Papa. Tampoco la iglesia es un monstruo con dos cabezas. La cabeza de la iglesia en todo el mundo se llama Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y la supereminente grandeza del poder de Dios le ha dado a Cristo ser cabeza de la iglesia en todo el mundo. ¿Cuántos miembros en la fe de Cristo Jesús? Cristo, la cabeza, lo recibió, le fue dado por la supereminente grandeza del poder de Dios. Y termina diciendo este verso 23 en este pasaje, la cual es su cuerpo, la iglesia de Cristo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? La supereminente grandeza del poder de Dios le ha dado a Cristo ser cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y continúa diciendo este verso 23, la plenitud de aquel. Este término plenitud se refiere al estado de una persona que ha alcanzado su momento de máxima perfección o desarrollo. La plenitud de Cristo, todo lo llena en todo. Todo está en Cristo Jesús. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amados, Cristo Jesús, resucitado de entre los muertos, sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Todas las cosas sometidas bajo sus pies. Cabeza de la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Lo que está falto, Cristo lo completa. Lo que está vacío, Cristo lo llena. ¡Gloria a Dios! La super eminente grandeza del poder de Dios. La super eminente grandeza del poder de Dios. Muy elevada. Más alta que cualquier otro poder. El poder de Dios. Puesto de pie, mis amados. Gloria a Dios por Jesucristo. A Dios toda la gloria por la supereminente grandeza de su poder. Me dijeron que los músicos iban a cantar, pues iban a cantar de allá, de acá, no sé de dónde, ¿verdad? Pero deben estar acá. Amados, esta es una mañana para recibir de un Cristo vivo, levantado de entre los muertos por la supereminente grandeza del poder de Dios y exaltado a la diestra del Padre. Bajo Él está sometido todo principado, todo poder, todo señorío, todo nombre que se nombra en este siglo y en el siglo venidero.